Hola a todas las personas que nos escuchan. Acá la saluda Tomás desde Subotica con las novedades de lo que está ocurriendo en el norte de Serbia, más precisamente en las fronteras con Hungría y con Rumania. Bueno, la idea de hoy es acercarles un poco un resumen de la situación general y también contarles en qué consiste nuestro nuevo proyecto. Bueno, como algunas de ustedes ya se habrán enterado, si escuchan el podcast semanal, hace más de un año y medio que se comenzó a ver un crecimiento sostenido del número de personas en movimiento que se acercan a esta región balcánica del norte de Serbia para intentar ingresar a la Unión Europea. Y así como crece el número de arribo de nuevas personas, también crece el número de quienes quedan varadas, estacionadas, acá en los límites con Hungría y con Rumania, como resultado, claro, del endurecimiento de las medidas de control fronterizo, de donde se desprenden a diario los testimonios de abuso y de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad que narramos semana a semana a través del podcast y en los posteos de la Nonem Kitchen. Cada día son más las personas que se acercan a este territorio y que viven en asentamientos informales, ubicados en bosques, en edificios abandonados, unas pocas que lo hacen en apartamentos privados y hosterías, y muchas otras que también están dentro de los tres campos gestionados por el gobierno serbio, en Subotica y también en dos ciudades cercanas, una Sombor, que es frontera con Hungría, y en Kikinda, que linda con la frontera rumana. Si bien en su mayoría son hombres jóvenes, también destacamos la presencia de mujeres, adultas, jóvenes, muchas familias con niños, con niñas, con adolescentes. Y entre las principales nacionalidades en este territorio se ubican en primer orden quienes arriban de Afganistán, de Siria, luego de Pakistán, India, Bangladesh, Burundi, también del Magreb africano, de Marruecos y Túnez, y también Irak, Irán, Somalia, entre otras. Y según los mismos datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, su última actualización data de julio pasado. Dentro de los 14 campos oficiales que tiene el gobierno serbio, se registra una sobrepoblación existente en Sombor, donde hoy o el mes pasado unas 840 personas ocupaban instalaciones preparadas para albergar a un máximo de 390, y también en el campo de Subotica, donde unas 391 personas se encontraban viviendo en instalaciones preparadas para hacerlo a 166 personas. De este mismo estudio también se desprende que de las 5.719 personas que están registradas en todos los campos de Serbia, cerca del 30% se encuentra repartido en los tres centros que tenemos aquí vecinos a Subotica. Actualmente, según este organismo, también el número total de personas que se encuentran en Serbia, tanto dentro de campos oficiales como en asentamientos informales, es de alrededor de 7.270 personas, pero para nosotros que estamos en el terreno, eh, el número de personas fuera de los centros oficiales es aún mayor. Y es que frente a este escenario de crecimiento del flujo migratorio que la Anonym Kitchen inició en febrero, un nuevo proyecto en Subotica, que es la segunda ciudad más grande de la región, que se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de la frontera húngara y a unos 60 al oeste del territorio rumano. Y desde entonces, con el equipo en el terreno, recorremos semanalmente alrededor de 150 kilómetros de frontera para conocer la situación de las personas en movimiento, para tomar reportes de los pushbacks y de la violencia policial que sufren por parte de las fuerzas federales de estos países. Y al mismo tiempo también alcanzamos a unas 800 personas con elementos de higiene personal como cepillos y crema de dientes, afeitadoras, jabón, shampoo, también alimentos como pan, frutas, verduras, arroz, pasta seca, también ingredientes para cocinar como azúcar, sal, aceite, salsa de tomate. Y desde ya hace un tiempo también brindamos duchas de agua caliente y agua potable, imprescindibles durante el caluroso verano que atraviesa toda Europa. Cabe destacar en este sentido el trabajo conjunto de la Anonym Kitchen con otras organizaciones que también se encuentran en el territorio,
Es el caso de Médicos Voluntarios Internacionales, MVI, de Médicos Sin Fronteras, MSF, de Collective Aid, Click Active e Infopark. Y también agradecer especialmente al colectivo Rote Balcánique Alto Vicentino por el apoyo humano y económico que se ha proporcionado en estas semanas. La presencia de su equipo acá en el terreno es de extrema necesidad para proveer elementos de higiene y más de 200 duchas calientes por semana que reducen la aparición de enfermedades, de infecciones, de hongos y principalmente sarna, muy presente en este momento en el terreno. Y bueno, nunca está de más recordar que acá en las fronteras la violencia no cesa. En la última semana el equipo de la ANONIM recogió diversos testimonios de quienes aseguran haber sufrido golpizas por parte de la policía húngara y rumana. Las historias hablan de lesiones provocadas por el uso de bastones por parte de los oficiales, la destrucción de teléfonos móviles, también de las unidades de carga, de los puertos USB. E incluso también se registraron testimonios en los que, según lo que nos cuentan, las personas fueron obligadas a quitarse el calzado y debieron caminar varios kilómetros hasta Serbia, con la posterior aparición de cortes, de ampollas, de laceraciones y de infecciones en sus pies. También registramos en estas últimas semanas un estricto control en la estación de autobuses de Subotica, donde, según lo aportado por testigos y por nosotros mismos, la policía serbia aguarda a los migrantes que viajan desde Belgrado y otras partes del país y los retiene, los demora dentro de la estación. Así que bueno, el proyecto de la No-Name Kitchen acá en el norte de Serbia, el flamante proyecto, cumple 6 meses y tenemos por delante un futuro de aumento de tareas y de consolidación del equipo. Cada semana crece el número de personas en movimiento a la que debemos alcanzar y en este sentido también crecen las necesidades a cubrir. Es por ello que, bueno, resulta imprescindible el acompañamiento por parte de ustedes, de todas y de todos, quienes nos apoyan para sostener este proyecto y también, claro, para brindar herramientas a los voluntarios que estamos en el terreno. Así que bueno, el equipo de Subotica les manda un abrazo grande desde el caluroso norte de Serbia y será hasta la semana próxima. Y saludos desde Sid. Agosto se agota y cada día el sol cede más temprano su sitio a la luna, que luce brillante y preciosa en el oscuro cielo. Eso es síntoma de que se acerca el invierno, y en nuestro equipo, al igual que los protagonistas de Juego de Tronos, comenzamos a poner el punto de mira en el frío y la nieve. Con temperaturas bajo cero, frecuentes en Sid, la situación y necesidades de las personas en movimiento se agudizan, y hay que estar preparados. Esta semana hemos encargado leña, para así beneficiarnos de que es temporada estival y el precio todavía está bajo. Pero todavía debemos de hacernos con más mantas y más ropa de abrigo, sobre todo de zapatos tallados en 42, 43 y 44, las tallas más usadas. Y aprovecho para deciros que cualquier donación será muy importante. En cuanto a donaciones, esta semana, un amigo de ascendencia siria, sensibilizado con la situación de su pueblo obligado a huir de su país, nos escribió preguntando si sería posible hacer una distribución de ropa. Respondimos que afirmativo. Y dicho y hecho, la distribución se llevó a cabo en el Family Camp, un centro estatal en donde solo pueden alojarse familias. Al ser un centro oficial, no tenemos acceso. Es más, debido a que en el pasado denunciamos las condiciones en que vive la gente que ahí habita, las relaciones con la dirección del mismo no son buenas. No obstante, nos pusimos en contacto. Ante su negativa de proporcionarnos información sobre qué se necesitaba, hablamos con los residentes, fuera del campo, claro, y llegamos a la conclusión de que se necesitaba calzado. Así que, a la mañana siguiente, nuestro amigo, acompañado de un miembro del equipo y varios
también amigos, que viven en el centro, esperando poder entrar en la Unión Europea, cargamos el maletero con casi un centenar de playeras, que acabarían en las manos de los padres e hijos para las que estaban destinadas. En el centro hay unas 120 personas, la mitad niños y niñas. Estamos ahora a ver si podemos evaluar cómo podemos apoyarles. Aunque sin la cooperación del centro se antoja complicado. Pero estamos tratando de buscar alternativas para conocer esas necesidades y dilucidar si podemos ser útiles de alguna forma. En SID no es la dirección del campo el único actor que nos desprecia. Aunque generalmente la población civil sí valora nuestra labor, Serbia es un país con mucho arraigo nacionalista y mentalidad antimigratoria, que llega incluso a defender la idea de una Serbia solo para los serbios. Debido a esto, varias mañanas nos hemos levantado con pintadas pertenecientes a unos amigables hooligans de SID. Y también una noche, coincidiendo con las fiestas de la villa, hemos padecido gritos y cánticos a la puerta de casa a altas horas de la noche y hemos visto cómo la puerta de nuestro garaje estaba abollada, posiblemente porque le hayan pegado patadas. Los POM, las personas en movimiento, como nos cuentan, también sufren mucho racismo al entrar en comercios o edificios públicos. Las muestras de descortesía y desafecto ocurren frecuentemente, pero también buenos gestos, pues en sí hay gente normal. Por otro lado están las autoridades. Aunque no es como antaño, que la presión policial sobre NNK era altísima, este mes hemos sido seguidos en varias ocasiones, como descubriríamos recientemente, por la Policía Secreta de Belgrado, que aparentemente realiza una investigación, no se sabe muy bien de qué. Y a pesar de que nuestras acciones se hallen siempre en el marco de la legalidad, que la policía nos esté persiguiendo ha generado estrés en nuestro equipo. Pero bueno, esperamos que pronto el viento vire de rumbo y que la solidaridad no se criminalice. Y eso es todo. Besos desde SID. Hola, hablo desde Patra. Continuamos haciendo distribuciones en las 2 fábricas abandonadas en Patra todos los días, excepto el domingo. Los martes y los sábados, además de eso, visitamos a una mujer que vive en el Puerto Viejo y a los sudaneses, a quienes también apoyamos regularmente. La mitad de las panaderías a las que solíamos ir han cerrado recién por las vacaciones, y por eso tuvimos que buscar nuevas panaderías para tener suficiente pan para las distribuciones. En una de las fábricas pedimos ropa vieja que quedó después de que la gente ya se había ido, y nos permitieron cogerla y ponerla en bolsas grandes. Los muchachos de la fábrica estuvieron dispuestos a ayudarnos. La ropa estaba sucia y húmeda, así al día siguiente fuimos a la lavandería para lavar todo. Cuando todo estaba seco lo pusimos en nuestro almacén con la ayuda de las personas de Basilica Moon, una ONG en Corinto. 5 personas de Basilica Moon nos visitaron y pasaron todo el sábado con nosotros. Pudimos imaginar cómo funciona su organización y ellos han visto cómo trabajamos normalmente. Para los refugiados, el viaje a Patra no es nada fácil. Durante el viaje sufren hambre, enfermedades, calor o frío, falta de dinero, falta de agua. Muchos jóvenes han estado llegando estos días a las fábricas. Hemos estado viendo caras nuevas casi todos los días. La vida en las fábricas es muy difícil, el medio ambiente es insalubre y las condiciones higiénicas no son adecuadas. Por eso mucha gente sufre de sarna. Aunque muchos de esos chicos no hablan inglés, el médico de nuestro equipo trata de explicarles cómo tratar la sarna.
A menudo tenemos que usar Google Translate en nuestros teléfonos para explicar cosas o hacer preguntas, pero de alguna manera logramos entendernos, por lo menos en las cosas principales. Vi, de nuestro equipo, que es una persona que se ocupa de asuntos legales, los ayuda a completar las solicitudes de asilo. Algunos menores van a un refugio donde se les brinda un mejor trato. Los visitamos regularmente y pasamos algún tiempo con ellos. La última vez fuimos a ver cómo jugaban al fútbol en el patio de recreo. Algunos de ellos llegaron con amigos, algunos vinieron solos. Algunos dejan a su familia en Afganistán, otros pierden a sus familiares más cercanos en el viaje agotador. También conocimos a un joven que se comunicaba con su esposa a través de un teléfono. Se vieron obligados a estar separados por una larga distancia. Ella tiene familia en el Reino Unido, por lo que le permitieron ir ahí, pero él se vio obligado a quedarse. Sin embargo, fue muy agradable ver que su amor persiste a pesar de que haya una distancia de 3.000 kilómetros entre ellos. Aunque a menudo vemos que las personas que viajan a Patra tienen teléfonos móviles, también hay algunos que no han tenido la oportunidad de comunicarse con sus familiares. Debe ser muy duro cuando no estás seguro si tus familiares están bien y tampoco ellos tienen información sobre ti. Algunas de las personas en movimiento están dispuestas a hablar con nosotros. Las otras no comparten sus experiencias. Conocí a algunas personas que compartieron sus historias con nuestro equipo. Sin embargo, no nos dijeron todos los detalles dolorosos, lo cual es comprensible. Suele ser muy sensible hablar de cosas que sucedieron en pasado. Creo que es difícil incluso recordar esas cosas. Pero aún así, siguen adelante, con la esperanza de un futuro mejor. La esperanza les ayuda a continuar a pesar de las dificultades. Vi a algunos de ellos yendo a la playa, jugando al fútbol o con otros juegos. Como nos decían, siempre es importante disfrutar de la vida. Les admiro y les debo la fuerza para disfrutar cada minuto lo mejor que puedan y nunca perder la esperanza de un futuro mejor. Hola a todas, mi nombre es Raquel y soy voluntaria en terreno de Solidary Wheels. Aquí en Melilla la semana pasada concluyó con la aparición de 2 cadáveres y la muerte de un niño en la frontera. Los 2 cuerpos, que no han sido identificados por el momento, fueron encontrados, el primero tras las rocas del puerto comercial, mientras que el segundo apareció en un solar vallado detrás del cuartel de Valenzuela. El tercer cuerpo es el de un niño que su padre llevaba en brazos a través del paso fronterizo de Beni Ansar, y que los medios de comunicación transmiten con tranquilidad, dado que la Guardia Civil actuó en respuesta haciendo lo posible. Sin embargo, en la Plaza España de la ciudad, las personas en tránsito que se encuentran en Melilla han sufrido en repetidas ocasiones represión por parte de la policía, que los expulsa de los espacios libres que ocupan. Igualmente, se percibe el conflicto existente entre rifeños y magrebíes, en cuanto al intento por integrarse de los chicos, siendo explotados laboralmente y menospreciados en público. Todo esto demuestra una estructura sistemática consistente en un trato de rechazo hacia las personas migrantes sin hogar que se encuentran en la ciudad, interviniendo así en un círculo de condicionantes y consecuencias en el que se observa el agotamiento por esperar durante meses para poder continuar el camino, y cómo en ocasiones algunos de los chicos optan por consumir sustancias, entre ellas pegamento o disolvente, que distorsiona la percepción de la realidad y dificulta la convivencia. Por otra parte, se acerca la fecha de salida de algunas de las personas que acuden a los espacios donde nos encontramos. Esto es algo positivo en cuanto a que pueden viajar de forma segura. Por ello, trabajan habitualmente limpiando coches y consiguen autonomía personal para gestionar su independencia económica dentro de las posibilidades. Además, esta semana muchas de las personas que han logrado trasladarse a la península han contactado con nosotras para conocer los recursos e información sobre los lugares donde se encuentran.